Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 15. Y vamos a ver el tema 8 del libre albedrío. Romanos 15, 5, 15. Dice así: pero el don, ¿ya lo tenemos todo? El don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Cuando uno lo lee así nomás al pasaje, pues queda medio inentendible, parece un juego de palabras, como mucho. Para hacerlo más fácil habría que leerlo todo el pasaje, pero yo no se lo voy a explicar. Está hablando sobre el pecado de Adán, cómo afectó a toda la humanidad. Adán pecó y allí se produce la caída de toda la humanidad en pecado, porque a partir de ahí los pecados de Adán pasaron a sus hijos, y los pecados de sus hijos a sus nietos, y sucesivamente. Ese es el pecado original. El pecado original que ustedes habrán escuchado es cuando los pecados de nuestros abuelos pasaron a nuestros padres, los pecados de nuestro abuelo y padre nos pasaron a nosotros, y los pecados de nuestro abuelo, nuestros padres y los nuestros los vamos a pasar a nuestros hijos, y los pecados de nuestro abuelo, padre, nosotros, nuestros hijos, los van a pasar a nuestros nietos, y así sucesivamente. Dice, el pecado de Adán contaminó toda la raza humana. Ahora bien, si el pecado de un hombre común y corriente ha contaminado toda la raza humana, el sacrificio de un hombre, Cristo, tiene más poder para limpiar todos esos pecados y darnos la salvación por gracia. Y aparece ahí la palabra gracia. ¿Por qué es importante hablar de gracia? ¿Y por qué hago referencia a la gracia? Porque el calvinismo toma la palabra gracia, y lo vamos a ver en un instante, como si fuese una palabra mágica. Cada vez que aparece la palabra gracia, piensa que la Biblia le está dando razón a sus creencias. Cada vez que lee un versículo dice, por gracia soy salvo. ¿Ves? Ahí está gracia. Somos salvados por gracia y nada más que por gracia, sin la fe y sin nada por el estilo. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, porque si no, ya no sería gracia. Empezamos. Vamos a abrir esto para que veamos. ¿Se acuerdan que hablamos de un anagrama? Bueno, ahora se lo he hecho. El anagrama de la palabra tulip, que en castellano sería tulipán. Tulip, con cada una, la primera letra de la palabra tulip, cada letra de la palabra tulip va a formar una oración. Así la T es total conjunción. La U en inglés empieza con U, en castellano es incondicional elección. Con la L, limitada redención. Con la I, irresistible gracia. Con la P, perseverancia de los santos. Ya habíamos visto primeramente la T, que era de total corrupción o depravación. ¿Qué significaba esto? El hombre estaba tan en pecado que no podía por sí mismo llegar a distinguir el bien y el mal. Como no podía distinguir el bien y el mal, no puede discernir la palabra de Dios, no puede entender el mensaje de Dios, como no se da cuenta que está en pecado, nunca va a buscar a Dios porque cree que no necesita de Dios. Eso hace que nunca una persona busque a Dios y por lo tanto no va a ser salvo. Y ahí viene la U, que nosotros lo tenemos con I, incondicional elección. La única forma de que una persona se salve, ¿cuál es? Que Dios elija quiénes son los que van a ser salvos. La semana pasada habíamos visto que había dos teoría en cuanto a esto. Para hacerla sencillo, vamos a ir por las palabras fácil, la de simple elección y la de doble elección. La de simple elección decía que Dios, viendo que todos se perdían, de todo lo que se perdía, eligió a un grupito para ser salvo y a los demás lo dejó para que se vayan al infierno. El de la doble elección decía, no. Dios en su soberanía creó personas para que vayan al cielo y creó personas para que se vayan al infierno. Dios fue el que los creó de tal forma que se vayan al infierno y no hay para ellos posibilidad de salvación. Fíjense hasta dónde llega esta postura. Ahora bien, aunque sea increíble, esta segunda postura es la postura que tiene el calvinismo de los 5 puntos, que cree los 5 puntos. Como habíamos dicho, no todos los calvinistas creen los 5 puntos, algunos creen en 3, en 2, en 1 punto, pero el calvinista de 5 puntos cree en la doble elección.
Teniendo esto en mente, desde la incondicional elección vamos al punto 1. Incondicional elección. ¿De qué habla la incondicional elección? La persona que es elegida por Dios para que sea salva, por sí mismo no puede ejercer fe. La única forma que puede ser salva una persona es a través de la fe. Y si no puede ejercer fe, no va a ser salva. Entonces Dios, a la persona que escoge, y solamente a la persona que escoge, le da la capacidad de ejercer fe. Solamente ellos. Las demás personas que no son elegidas por Dios no pueden ejercer fe. Esa es la base, digamos, de la elección. Entonces lo elige, le da la fe para que sean salvos, y de allí empieza la postura del calvinismo en cuanto a la incondicional elección. Ellos dicen, una persona por sí mismo no puede ejercer fe. Tengamos en cuenta esto, algo histórico. Cuando surge el calvinismo, estaba una lucha de poder entre la Iglesia Católica y los calvinistas y protestantes. Entonces la Iglesia Católica decía, uno tiene que hacer obras para ser salvo, y el calvinista dice, no hay que hacer obras. Entonces, al estar esa puja, ¿de qué forma sacaba todo tipo de posibilidades de que una persona se salve a través de la obra? Diciendo, por gracia, sin necesidad de hacer nada. Y el calvinista llegó al extremo de decir, ni siquiera el hombre puede ejercer fe por sí mismo. No puede ejercer fe, porque si una persona es capaz de ejercer fe, estaría haciendo una obra. Entonces ya no sería salvo por gracia, sino sería salvo por obra. Fíjate hasta dónde llegó. Entonces tenemos ya el paso primero de lo que es la incondicional elección. El segundo punto, la gracia. Tenemos que entender, siempre vamos a mantener lo que es incondicional elección. Tenemos que conceptualizar que gracia, como decía recién, los calvinistas toman la palabra gracia como si fuese una palabra mágica. No, somos salvos por gracia. Ajá, ¿y qué significa ser salvo por gracia? Salvo por gracia es una palabra mágica, eso soluciona todos los problemas. Ahora bien, la palabra gracia, que en el griego nosotros cuando la transliteramos sería charis, hay dos ramas que hablan del griego. En una rama lo traducen como charis o lo transliteran como charis y otro como charis. No importa cómo lo quieras pronunciar, si como charis o como charis. Lo importante es el significado de la palabra. La palabra charis, gracia, es regalo. No tiene otro significado más que regalo. No es una palabra mágica, es la palabra regalo. Presten atención a lo que voy a decir para que no se confundan cuando yo me exprese, si me expreso mal. La palabra gracia no tiene ningún valor en sí misma. Repito, la palabra gracia no tiene ningún valor en sí mismo. Lo que tiene valor es lo que se nos da de gracia, el objeto que se regala. La palabra gracia, ¿qué significaba entonces? Regalo. Si usted entra en un lugar, en una habitación y ve un cartel grande que dice regalo, saquemos la palabra, pongamos regalo, que es la traducción que tenemos que tener nosotros. Regalo. Usted ve ese cartel y no les va a decir nada ese cartel. Porque ese cartel puede significar que ahí hay regalos, que se vende regalo, que alguien regala algo, o que alguien me puede regalar algo a mí. No tiene ningún valor en sí mismo la palabra regalo. Lo importante del regalo de Dios, de la gracia de Dios, es el objeto que se nos regala, la salvación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Doy un ejemplo. Yo vengo y le digo a Juanqui, toma, te regalo una lapicera que cuesta $1.50. Y le digo a Emanuel, toma, Emanuel, te regalo mi auto. Va a haber una persona que va a estar agradecida eternamente, y no es Juanqui. ¿Por qué? Los dos recibieron un regalo, o no recibieron los dos regalos. ¿En qué estaba la diferencia? En el valor del objeto que se regalaba. Nosotros agradecemos la gracia de Dios por el valor del objeto que se nos ha dado. ¿Se entiende hasta ahí? Pero la palabra gracia en sí misma no es ni una palabra mágica, ni tiene un valor en absoluto, en sí misma. A veces decimos la gracia de Dios porque estamos hablando del regalo de Dios, que es la salvación.
Ahora, cada vez que aparece la palabra gracia en la Biblia, está relacionado con 4 palabras más. Gracia puede significar regalo, gracia es regalo. El regalo puede significar la salvación, puede significar la vida nueva que tenemos en Cristo, puede significar las bendiciones que recibimos de Dios, o puede significar los dones con los cuales Dios capacita a su iglesia. En esos 4 ítems aparece siempre la gracia de Dios. Salvación, vida nueva, bendición y dones. ¿Por qué es importante saber esto? Vuelvo a repetir, porque el calvinista toma la palabra gracia como si fuese una palabra mágica. Tanto así que la mayoría de los ministerios importantes calvinistas empiezan o tienen en su título la palabra gracia. Soberana gracia, gracia al extremo, gracia sin límite, gracia hasta lo sumo. Siempre aparece la palabra gracia. Y cuando ven un versículo bíblico donde aparece la palabra gracia, dice, ve, somos salvados por gracia, no por fe, no por obra, no por eso, por gracia. Pero gracia, vuelvo a repetir, solamente significa ¿qué? Regalo. Ahora bien, ¿cómo se constituye un regalo? Para que yo regale algo y la otra persona me acepte el regalo, tiene que darse 4 factores para que se constituya un regalo. En primer factor, que tiene que haber una persona que quiera regalar algo. Porque si no, no hay regalo. En segundo lugar, una cosa que se quiera regalar, un objeto que se quiera regalar. En tercer lugar, un receptor que quiera recibir el regalo. Y en cuarto lugar, que reciba el regalo. Tiene que recibir el regalo. Esos 4 factores se tienen que dar para que se constituya el regalo. Yo le digo seguimos con él, le digo a Emanuel, te quiero regalar algo. Ahí estoy yo que quiero regalar algo. Te voy a regalar mi auto, ahí está el objeto del regalo. Pero después él tiene que creer que le voy a regalar el auto, porque yo le digo, toma, te regalo mi auto, y él no cree. ¿Qué va a hacer? Se va a sonreír, se va a dar la vuelta y se va a ir. Y yo voy a quedar con la mano extendida y la llave ahí colgando. Él tiene que creer que yo se le voy a regalar, si no, no lo va a aceptar. Y después que crea, va a estirar su mano y va a tomar mi llave y va a aceptar el auto. Lo mismo pasa con la salvación. Está Dios que ofrece la salvación, está el objeto del regalo que es la salvación, está la persona que cree que Dios le puede salvar y recibe por fe el regalo. Y así se constituye el regalo, la gracia. El calvinista dice, no, si vos tienes fe, ya es por obra. No. Para que se constituya el regalo, tiene que estar estos 4 factores. ¿Se va entendiendo? Si alguien viene y me obliga a mí a recibir un regalo, ya no es regalo. Si yo le digo a Juanqui, yo sé que no te ha gustado la lapicera de $1.50 que te he regalado, así que te regalo mi Biblia. Y Juanqui me dice, no, tu Biblia es fea, está rayada, está vieja, está rota, está usada, no la quiero. Yo tengo mejores Biblias que la tuya. Yo le digo, te doy mi Biblia, no quiero, agarrar mi Biblia, no la voy a agarrar y le obligo a que agarre la Biblia. Eso no es un regalo, eso es una imposición. Ya no es regalo. ¿Y gracia qué es? Regalo. Si alguien viene y de prepo me da algo que yo no lo he pedido, ya es una imposición. Hay un versículo, Mateo capítulo 10, versículo 8, dice, estaba hablando el Señor Jesucristo a los discípulos, y el Señor Jesucristo le dice esta frase a los discípulos. Aquí está en pantalla si no lo buscan. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? Ustedes vayan y hagan esto. Sanen enfermos, sanen leprosos, resuciten muertos, echen fuera de demonios. Ahora, cuando los discípulos iban, venía una persona y le decía, saname, y Pedro lo sanaba. Venía otra persona y decía, tengo a mi hijo que está endemoniado, y Pedro lo liberaba. Seguía caminando, venía otra persona y le dice, tengo una suegra muerta, ¿me lo puedes resucitar? Y le resucitaba. ¿Por qué no puede resucitar? ¿Por qué no se puede resucitar una suegra? Uno quiere a la suegra. Y se están riendo. Y la resucitaba. Ahora, estas personas le pedían cosas a los discípulos, ¿verdad? Y los discípulos le daban
las cosas que pedían. Y ellos aceptaban las cosas que los discípulos le daban, ¿verdad? Reaccionan así, para que se dé eso, tiene que haber pasado eso. Y no dejó de ser gracia. Pedían, creían, aceptaban, recibían y sigue siendo gracia. La gracia es regalo. Y si a mí me lo dan, me lo sé que yo lo recibo, lo tengo que recibir, es regalo. ¿Se entiende la idea? En tercer punto, la fe. Para que se dé la incondicional salvación, dicen los calvinistas, tenemos que ser salvos por gracia, una palabra mágica, casi mágica. Y tenemos que tener una fe. La fe no es nuestra, la fe nos es dada por Dios. Nosotros no podemos tener fe de nosotros mismos. Y uno de los versículos que se basan para decir esto es Judas 1:3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe ha sido dada a los santos. Uno no tiene fe. Dios nos da la fe. Aparentemente dice eso, ¿verdad? Ya lo vamos a analizar el significado de ese versículo. Lo que yo quiero decir, porque siempre que un calvinista habla como si nosotros pensáramos que las cosas no provienen de Dios. Nosotros también creemos que todas las cosas provienen de Dios. Todo lo que vemos viene de Dios. Estamos convencidos de que todo, absolutamente todo, viene de Dios. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y hacen según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Fíjese, está diciendo, Dios hace lo que quiere, nadie puede detener su mano, todo lo hace Él, nadie puede decirle a Dios: ¿por qué haces esto? Él tiene autoridad para hacer todas las cosas. Dice 2 Corintios 15:5-17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién provienen todas las cosas? De Dios. 1 Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que ha pasado en esta semana en tu vida, sea bueno, sea malo, ha sido dado, permitido o mandado por parte de Dios. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Todo proviene de Dios. Todo, absolutamente todo proviene de Dios. No negamos eso. Lo que estamos diciendo nosotros es que la fe también viene de Dios, pero está en nosotros el querer ejercer esa fe o no querer ejercer la fe. Pero todos tenemos capacidad de ejercer la fe. Decía Dorina: a mí me hubiera gustado creer, pero yo no puedo, yo quiero creer, pero no puedo. Había otro periodista que estaba en Radio 10, que en este momento se me ha ido el nombre, que él decía: yo soy agnóstico, necesito ver para creer. Pero ¿sabes qué? Estas personas, y todas las personas del mundo, que dicen: no pases por debajo de una escalera porque es mala suerte, ya está creyendo en algo, o sea, tiene la capacidad de creer, tiene la capacidad de ejercer fe. Una persona que lee un horóscopo está creyendo algo, ya tiene capacidad de creer. Una persona que... Mira, se viene una persona que hace años atrás en México se había encontrado supuestamente agua milagrosa, que uno tomaba ese agua y se curaba del cáncer, de otitis, de migraña, le curaba todo ese agua. Y las personas iban de Argentina a traer agua de allá. O sea, todos tenemos capacidad de creer. Cuando vemos los partidos de fútbol, que algunos técnicos dicen: somos ateos, pero yo me pongo esta campera porque esta campera me trae buena suerte. Está ejerciendo fe en una campera, pero está ejerciendo fe. Todos tenemos la capacidad de ejercer fe. Lo que pasa es que no queremos porque nos es más fácil no ejercerla. La fe viene de Dios, pero está en mí el ejercer o no ejercer la fe. El aire proviene de Dios, pero hay personas que meten su cabeza dentro de un horno y abren la llave de paso de gas,
para morir asfixiado por el gas. El aire viene de Dios, pero también si quiero aspirarlo o no. El agua viene de Dios. Los otros días estaba viendo en Animal Planet y había creo que era un leopardo, una leoparda, que se había quebrado la pierna. Y si se quiebra la pierna no puede comer, no puede cazar, no puede comer. Y son meses de agonía hasta que se muere por falta de alimento. Y esta leoparda fue caminando hasta el lado de un estanque y se echó ahí. Y estuvo 3 días al lado del estanque y no probó agua hasta que se murió de sed. En 4 días, 5 días se murió de sed. Ella prefirió no tomar el agua que venía de Dios antes de pasar meses y morir de hambre. Lo achicó el tiempo de sufrimiento. Ahora, el agua viene de Dios. Está en mí si quiero tomarlo o no tomarlo. La comida viene de Dios. Nosotros damos gracias por los alimentos porque la comida viene de Dios. Un ateo va a decir, no, mi comida viene del trabajo que yo hago. Yo salgo a trabajar, me pagan un sueldo y con ese sueldo compro mi comida. Está bien, pero un cristiano diría, está bien, pero Dios te ha facilitado el trabajo, te ha dado salud, te ha dado una capacidad para que puedas trabajar, te ha dado inteligencia para poder administrar tu sueldo y llegar a fin de mes con un plato de comida. Todo viene de Dios. El pueblo de Israel fue el único pueblo que no tuvo que trabajar durante 40 años para comer. ¿Se acuerdan del desierto? ¿Qué hacía Dios? Mandaba qué cosa? El maná. Le caía al costado de donde estaban los israelitas y ellos iban a buscar y traían el maná. ¿El maná era gracia o no era gracia de Dios? Era gracia, era un regalo, era gracia. Ahora, ¿qué tenían que hacer los israelitas? Ir a buscar y a traerlo. Si fuésemos calvinistas diríamos, no, eso no es gracia porque ahí hay obra. Uno tiene que ir a buscar y traerlo, y cocinarlo, y prepararlo, condimentarlo, servirlo, comerlo y después lavar los platos. No es gracia. No, es gracia, porque es regalo. ¿Se entiende? La fe nos es dada a nosotros como un regalo. A todos nosotros nos ha dado la fe, pero está en nosotros el poder ejercer esa fe o no poder ejercer. Volviendo al Judas 1:3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo, exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí aparentemente está diciendo que Dios nos ha dado una fe. Ahora, ¿saben qué significa la palabra fe aquí? Está hablando de doctrina. Si ustedes agarran el libro, toman el libro de Judas y ven el título, habla sobre la batalla de doctrina o defendiendo la doctrina, algo por el estilo. Está hablando de cuidar la doctrina que ha sido dada a los santos. No está hablando de fe salvadora, porque habla de que ha sido dada a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que ya tienen a Cristo en su corazón, los que ya han recibido la salvación. Dice, a ellos les ha sido dada la fe, la doctrina, y tienen que pelear por su doctrina. Crees en la Trinidad, pelea por tu doctrina, defender tu doctrina. Crees en la santidad, pelea por tu doctrina, defender tu doctrina. Crees en la segunda venida, crees en el arrebatamiento, crees en el milenio, defender tu doctrina. Eso es lo que nos está diciendo. Defender en la doctrina que vos has puesto tu fe. No está hablando de salvación. ¿Se entiende? Seguimos. Esto más o menos está de acuerdo con otro versículo. Gálatas capítulo 3, versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y esto nos llama la atención, ¿cómo la fe va a ser revelada? Antes no había fe, antes estábamos bajo la ley, no se necesitaba de fe. Ahora que no estamos bajo la ley, la fe recién se revela. ¿Eso significa el versículo? No, antes sí había fe. ¿Qué dice? ¿Por qué fue justificado Abraham? Por la fe fue justificado Abraham. Moisés por la fe fue justificado. Ustedes agarren Hebreos capítulo 11 y van a ver todos los personajes del Antiguo Testamento que fueron justificados por la fe. Entonces, ¿a qué se refiere que la fe recién ahora ha sido revelada? No se refiere a lo que dicen los calvinistas. Recién Dios va a revelar la fe a los que Él quiere. No se refiere a eso.
Se refiere que Dios ha revelado ahora una doctrina distinta a la doctrina de la ley. Distinta a la doctrina de Moisés. ¿Se entiende? Hoy estamos bajo la doctrina de la gracia. Estamos dentro de la iglesia. Antes era el pueblo de Israel y la doctrina de la ley mosaica. Ahora se nos ha revelado una nueva doctrina. No está hablando de fe salvadora. ¿Se entiende? ¿Me hago entender? Otro versículo que utilizan para decir que la fe es un don de Dios y que nosotros no podemos ejercer fe es la de Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto ya empezó desde antes, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dicen, ve, la fe es un don de Dios, un regalo de Dios. La fe no la podemos tener de nuestra propia voluntad, la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Don también significa regalo, ¿no? La fe es un regalo de Dios. No, eso no significa ese versículo. Este versículo significa lo siguiente. El versículo se lo podría parafrasear de esta forma. Nosotros somos salvos a través de la fe. Dios nos ha dado un regalo, que ese regalo es la salvación, y que esa salvación nosotros no la podemos adquirir por nuestras obras, sino por la fe. Ahora, ¿por qué nosotros podemos decir que esta es la mejor interpretación y no la interpretación que dan los calvinistas? Por algo muy sencillo, por los artículos que aparecen en este versículo. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí cuando en el griego aparece la palabra gracia, aparece la palabra fe, aparece un artículo en femenino. Es la gracia, la fe, igual que en castellano, es la gracia, la fe. Pero cuando aparece la palabra don, esto no es vosotros, sino que es un don, aparece con un artículo neutro. Y cuando aparece con un artículo neutro, significa que no se está refiriendo en forma particular a ninguna de las situaciones anteriores, sino que tiene que ver con el contexto del capítulo. El don de Dios es el contexto del capítulo. ¿Y cuál es el contexto del capítulo? La salvación. La salvación es un regalo que se adquiere por medio de la fe. En la Biblia hay más de 200 veces que aparece la palabra fe entre Romanos y Judas. Más o menos son unos 190 versículos, pero son más de 200 veces que aparece la palabra fe entre Romanos y Judas. Y aproximadamente unas 190 y algo, poco más de 190 veces, la palabra fe es un desafío a que ejerzamos fe. Tienes que ejercer fe, tienes que creer, tienes que. Solamente hablamos de la palabra fe, podemos buscar también la palabra confianza, podemos buscar la palabra creer, pero solamente hablando de la palabra fe en sí, fe. Aparecen más de 190 veces, que la vamos a ver una por una ahora, que nos llama a que debemos ejercer fe. Entonces no podemos pensar que Dios nos manda a ejercer algo que no tenemos. Dios nos ha dado a todos la fe, ahora está en nosotros el poder ejercer esa fe. ¿Estamos? Vamos a pasar. Bueno, ahí está lo que acabo de decir. Hay dos versículos. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Fíjense que a diferencia de lo que dice el calvinista dice Dios te da su gracia y cuando Él te da su gracia te da la fe. No. Dios, nosotros ejercemos fe y por esa fe entramos a la gracia o adquirimos la gracia o recibimos el regalo. La fe es lo que a nosotros nos abre la puerta a la salvación, no una elección. ¿Qué dice ahí? Por la fe a esta gracia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Se entiende?
Gálatas capítulo 3, versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál era la promesa? Que todos los que iban a creer en el Señor Jesucristo iban a recibir el Espíritu Santo. Dice, por la fe adquieres la promesa. No es que Dios nos manda fe a los que solamente creen. No, eso a los que son elegidos, eso no está. Lo que dice es la fe que nosotros ejercemos es lo que nos da entrada, es lo que nos permite recibir las promesas, es lo que nos da la posibilidad de tener el Espíritu Santo. Es la fe en práctica, en acción, el ejercer fe. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí parece que se complica, ¿cómo la medida de fe que Dios repartió a cada uno? ¿Cómo es eso? Estamos hablando de que Dios no nos reparte fe y ahora aquí aparece este versículo que dice que Dios nos reparte la fe. ¿Cómo es esto? En primer lugar, tenemos que analizarlo bien. Está hablando a creyentes, porque dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. O sea, ya está hablando a creyentes. No está hablando entonces de una fe salvadora, porque está hablando a creyentes. En segundo lugar, algo que tenemos que tener en cuenta, existen tipos de fe. Fe como condición para la salvación, fe como doctrina. Recién estaba viendo algunos pasajes bíblicos que tomaban la fe como si fuese doctrina, y fe en la vida. Fe en la vida. Nosotros no solamente tenemos fe que nos salva, tenemos que tener fe en nuestra vida. No nos podemos quedar con la fe salvadora, tenemos que ejercer fe en nuestra vida. Y aquí cuando nos habla que en la medida de fe que Él nos repartió, tiene que ver con la fe en la vida, en nuestra vida ministerial más precisamente. Por eso está hablando de no tener un más alto concepto de nosotros mismos, sino que nos miramos con la fe que tenemos a la hora de ejercer un ministerio para el Señor. Eso está relacionado con Romanos 12:6, que dice, de la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, se le profeta, decía, úsese conforme a la medida de la fe. Y después sigue hablando y siempre está, úsese conforme a la medida de la fe. Cuando uno ejerce un ministerio, la eficacia de ese ministerio siempre va a estar de acuerdo a la medida de fe que tengamos en el ministerio. Ahí no está hablando de una obra, de una fe salvadora. Está hablando de una fe en la vida, y más precisamente en la vida ministerial. 1 Corintios 12:8 dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Y aquí está hablando de dones, ¿no? A otros palabras de ciencia por el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y aquí el calvinista te dice, ¿ves? Dios es el que te da la fe, eso no depende de vos. Y volvemos a lo mismo, aquí no estamos hablando de fe salvadora porque estamos hablando ya de cristianos que tienen dones, y aquí está hablando de dones espirituales que el Espíritu Santo repartió a las personas. Y que no todas las personas tienen todos los dones. Si yo pienso que este versículo me habla de fe salvadora, y no todas las personas tienen todos estos dones, significaría, a ver si me hago entender, préstenme atención, significaría que no todas las personas tienen fe. Si hablamos de fe salvadora, ¿se me entiende la pregunta? Si todas las personas tenemos dones, pero no tenemos todos los dones. Y si el don es la fe, la fe que habla aquí es la fe de salvación y aparece como don, significaría que no todos nosotros, los creyentes, tendrían fe salvadora. No, esto es un don. Esto es un don. Hay hermanos que, gracias a Dios, tienen más fe que nosotros. Les ha pasado que hablan con un hermano y le dice, hermano, tengo este problema, y el hermano dice, yo voy a estar orando por usted. Me viene en la cabeza Don Luis Juárez, yo voy a estar orando por usted porque yo sé que Dios lo va a poder ayudar en esto. Y hay otro hermano que le dice, no sabe que tengo este problema. Eso es
eso no tiene solución. Y ahí está el don de fe, ahí el hermano que tiene ese don de fe, un plus más de fe que Dios le ha dado, algunos hermanos, que son fundamentales a la hora de orar. ¿Se entiende? ¿Me hago entender? Vamos a seguir pasando porque la verdad, vamos a pasar porque no nos va a dar tiempo, ya estamos tarizos. Para terminar, Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Así que la fe, por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Esa es la pregunta. ¿Cómo viene la fe? La Biblia dice por el oír la palabra de Dios. Ahora hay que entender en el contexto que se está hablando. Imagínense esto, los discípulos salen a predicar una doctrina y a un Dios que nunca antes se le había predicado. Van a hablar de un tal Señor Jesucristo que nunca nadie en la vida lo había escuchado. Entonces viene Pedro, viene Pablo, vienen los discípulos a predicar de esta nueva doctrina. ¿Y cuál era la única forma de convencerlo a los que nunca habían escuchado? A través de la palabra. Mira, hace 700 años Isaías dijo esto y ahora se ha cumplido. Mira, hace 700 años pasó esto y ahora se ha cumplido. Hace 800 años David dijo esto y se ha cumplido. Y empieza a través de la palabra a mostrar el cumplimiento de las profecías, cómo la Biblia iba hablando de este Señor Jesucristo y a través de la Biblia iba haciendo despertar la fe de las personas. Por eso dice, ¿cómo van a creer en aquel en el cual nunca han creído? No han oído. Era indispensable de que vayan con la palabra y le demuestre bíblicamente que el Dios que ellos estaban predicando ya había estado profetizado centenares de años antes. Por eso es que la fe viene por la palabra de Dios. Si yo les digo a ustedes, crean los popómbalos, ustedes me van a decir, ¿qué es eso? No sé, pero crean. ¿Van a creer? No. Al menos que yo les muestre que hay algo que se llama popómbalo y entonces ahí van a empezar a creer. Antes no. Lo mismo pasaba con los discípulos. Los discípulos traían el mensaje de Dios y lo debían presentar de tal forma que las personas crean en el Señor Jesucristo. Por eso es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, si la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿qué significa? Que la fe no ha sido impuesta. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, significa que la fe no es impuesta, sino que yo empiezo a ejercerla. Dios da la fe, ha creado la fe, nos ha dado a toda la fe y está en mí el poder ejercer. Para terminar, el principio calvinista rompe 3 principios fundamentales. Primero, la acepción de personas. La Biblia constantemente habla que Dios no hace acepción de personas. Y si yo digo, a vos te salvo y a vos no, estoy haciendo acepción de personas. Estoy haciendo una diferencia. Segundo principio, es el principio este es un principio legal, abandono de personas. Si alguien va por la calle y ve a una persona que está mal herido y no hay quien lo socorre, yo me hago el tonto y me voy, a mí me pueden hacer una denuncia por abandono de personas. Dios ve a la humanidad que se está perdiendo y literalmente, según el calvinismo, le da la espalda a ese abandono de personas. En tercer lugar, el calvinista presenta un mandato incumplible. Porque hemos dicho que aparecen más de 200 versículos. Si no me equivoco, son 214 veces que aparece en el Nuevo Testamento entre Romanos y Judas la palabra fe. Y más de 190 veces habla que yo tengo que ejercer fe. Ahora, ¿cómo llamaríamos a alguien que me obligue a ejercer algo que no está en mí hacerlo? ¿Se imagina que todos ustedes sean personas que están hambrientas, que hace muchos días que no comen, están pasando por necesidad, y yo le diga, yo hoy a ustedes les voy a regalar un pollo al espiedo con papa? El hermano parece que hace varios días que no come. Le voy a la persona que sin utilizar ningún aparato empiece a volar aquí.
¿cómo me trataría? Loco, tonto, ¿cómo nos pide que hagamos algo que no podemos hacer? Ridículo. Y de ahí empezamos a subir el tono. Injusto. Y subimos el tono y subimos el tono. ¿Cuánto más tendríamos que llamar a un Dios que manda a que ejerzan fe cuando uno por sí mismo no puede ejercer fe? Es un mandamiento incumplible. Estos principios los rompe el calvinismo. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando leamos, cuando meditemos, cuando leamos libros, tengamos siempre en cuenta de quién viene. A mí me ha sorprendido hablar con jóvenes y que me digan, no, porque Spurgeon era calvinista de los 5 puntos, bien rígido. Spurgeon y y empiezan a nombrar a algunos de la actualidad. Ciegos con ellos. Ahora cuando estamos en campaña con el Trío Mar del Plata, alguien mencionó a Spurgeon y yo me quedé callado y todos me miran y me dicen, ¿no te gusta Spurgeon? Ya era de noche, era como la 1 de la mañana, hacía frío, me estaba muriendo de frío y un hermano estaba por invitarnos a comer. Obviamente que yo no quería hablar de nada que nos pueda privar la comida. Le digo, hay cosas que a mí no me gustan de Spurgeon. Y en el acto se dio cuenta de qué estaba hablando. El hermano Pedro Puente, algunos lo conocen. Y en el acto se dio cuenta y me dijo, no, lo que pasa es que vos te tienes que ubicar en esto, en el tiempo que lo ha dicho. Esas cosas ya están en el pasado. Ahora, él nos decía, hay que sacar las cosas buenas y rechazar todo lo demás. Lo raro es que hoy en día, con tanta tecnología y posibilidad de acceder a cualquier libro que tenemos, nos quedamos en el pasado con algunos autores que no han averiguado más, que se quedaron ahí estancados. Por eso es importante, hermanos, que estudiemos la Biblia, meditemos la Biblia, y ojalá que algunos temas que hayamos visto, algunos versículos, les sirva para que cuando lean su Biblia en sus casas, se le abra más el panorama. Van a saber ahora, cada vez que aparezca la palabra fe, que no siempre fe, puede ser doctrina, puede ser vida. Cuando lean algún versículo que nos hable de ejercer fe, van a decir, yo me acuerdo que Oscar ha hablado de eso, ¿no? Ojalá que estos pasajes les sirvan para que, como herramienta para estudiar la palabra. Vamos a terminar con una oración. Le voy a pedir a mi hermano Emanuel que ore, por favor, y luego si no podemos retirar. Santo estás en los cielos, te damos gracias. Esta noche hemos podido adorar tu nombre, Señor.